Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Es una hora difícil para el primer día del Congreso, pero esperemos ir completando la sala a medida que vaya entrando, se vayan las acreditaciones. En primer lugar, mi nombre es Martín Marino, yo soy de la Regional Guaminí-Carué. Me toca moderar el taller de Alejandro Besano, quien es ingeniero agrónomo y asesor privado. Trabajó hace 12 años principalmente en cultivos bajo riego, presta servicios en Corfo desde 2008, donde comenzó a trabajar en riego y drenaje en el área de desarrollo, en avances y mejora de sistemas de tecnologías de riego. Es docente de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Riego y se encuentra actualmente cursando la maestría en riego y drenaje de la Facultad de Ciencias Agrónomas de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que le damos la palabra. Él va a una exposición de 20 minutos y luego abrimos las preguntas para los oyentes. Adelante, Alejandro. Buenos días a todos. Todas las tecnologías que tenemos hoy disponibles un poco para apoyarnos en lo que es la toma de decisiones al momento de regar o no regar. Que por ahí, bueno, en algunos casos esa decisión de largar o no el funcionamiento de un equipo de riego conlleva algún costo extra o en algunos casos no tan significativo. Puntualmente lo primero que tenemos que preguntarnos es, o la pregunta que nos queremos hacer es cuánta agua tenemos en el perfil de suelo, que es la que nos va a ir guiando un poco en el momento de tomar esa decisión. Siempre me acuerdo de esta diapositiva de un docente que tuve hace muchos años, que era la cuestión esa, digamos, ¿qué hacemos? Citamos, todo lo que estemos ahí no nos vamos a poner de acuerdo, y se ve de todo, desde agarrar con el dedo, hacer un pocito de 2 o 3 centímetros y con eso tomar una decisión si falta o no falta agua, cosa que bueno, está un poquito errada. Así que bueno, un poquito como para empezar a pensar las cosas, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué superficie queremos controlar nosotros? ¿Sobre qué superficie queremos tomar la decisión de implementar o no alguna tecnología? ¿La queremos para todo un campo, un conjunto de campos, digamos a modo macro? ¿Queremos para un lote? ¿Queremos para un pivot, dividir un pivot en sectores? ¿Qué es lo que queremos evaluar puntualmente? Y en base a eso darle una escala a esto. Después lo otro que tenemos que ver también es qué precisión queremos, o sea, qué porcentaje de error estamos dispuestos a asumir. Podemos tener, ubicarnos con sistemas que tienen prácticamente un 0,1% de error a sistemas que están por sobre el 10%. Obviamente los tiempos que llevan, los costos y demás son bastante distintos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la escala temporal que nosotros queremos utilizar en cuanto a la información. Queremos la información 2 veces por día, queremos la información diaria, cada 2 días, por semana, cada 15 días. Eso también va a hacer que nos venga mejor un método u otro. Y una cosa que no es menor, el tema de lo que es tiempo y mano de obra disponible. Puntualmente, en lo que es en la calibración y puesta a punto de muchos de estos equipos. Al principio requiere de mucha dedicación y mucho tiempo. Sobre todo para tratar de esos errores que en un comienzo son bastante grandes, tratar de ir achicándolos hasta tener una herramienta que funcione bastante acorde a lo que nosotros requerimos. Bueno, poquito como para ubicarnos qué es el agua que tenemos en el suelo. La vamos a hacer media complicada, pero bueno, nosotros tenemos en el suelo, en cualquier lote, vamos a tener desde un seco absoluto, ¿sí?, hasta un suelo totalmente saturado. Estos 2 puntos no los vamos a ver nunca, obviamente, pero nosotros vamos a estar. Lo que nosotros queremos mantener siempre es este punto, la capacidad de campo, es decir, el punto óptimo con el mayor contenido de agua disponible para la planta y también de aire para que esa planta pueda hacer lo que tiene que hacer, que esas raíces puedan respirar y puedan tomar el agua. Ahí vamos a decir, o vamos a separar el agua en 3 partes. Digamos, la que tenemos disponible, que es esta que podemos utilizar acá, que va a estar acá entre el punto de Marchitez, que es el punto donde nuestra planta muere, y la capacidad de campo. De acá para arriba vamos a tener el suelo saturado, poco aire. De acá para abajo no vamos a tener humedad y no va a estar disponible para la planta. La planta no va a poder sacarla. Es más o menos a modo de ejemplo, cuando uno agarra un trapo, lo empieza a retorcer y no le puede sacar más agua, es cuando estamos en este punto. El trapo tiene agua, está húmedo, pero no la podemos seguir sacando. Y de ese agua que la planta puede tomar, no toda
la va a poder tomar de manera, digamos, fácil o de bajo costo. Va a tener una parte, un umbral que es de acuerdo al tipo de especie, al estado fenológico o al manejo que le querramos dar, si queremos hacer un estrés controlado o no. Es el agua que está fácilmente disponible para esa planta, que la planta puede tomar sin energía. De ese punto para abajo, ya la planta tiene que empezar a pagar un peaje por ese agua que empieza a sacar. Y vamos a suponer una curvita de producción entre el 100% y nada, digamos, donde para tener una producción cercana al 100% vamos a tener que estar en este umbral de acá. A partir de acá, a llegar al punto de marchitez, la producción esa nos empieza a caer. Y también en algunos suelos, sobre todo los suelos muy pesados o con problemas de drenaje, ya cuando nos empezamos a arrimar a capacidad de campo, se ve también que las plantas empiezan a tener algún problema de estrés. Y si nos empezamos a ir hacia el campo saturado, a menos que tengamos arroz, también vamos a estar en problemas, ¿sí? ¿Qué es esto? Para ponerle algunos números, para que se den una idea, de acuerdo al tipo de suelo, va a ser, esto es en porcentaje de volumen. El tipo de suelo que tengamos, vamos a tener entre qué valores, el contenido de humedad y cuál va a ser nuestro agua útil. Esto más o menos graficado, pero si lo queremos hacer en sencillito, si nosotros agarrásemos un bolsón de estos de 1 metro cúbico, ese bolsón nos quiere decir que vamos a tener fácilmente disponibles en 1 metro cúbico de suelo de 25 a 90 milímetros de agua. Nunca vamos a tener más de 90, el resto se nos va a ir, se nos va a percolar para abajo o la planta no lo va a poder tomar. Es decir, suelos arenosos a suelos arcillosos nos van a dar esto. ¿Cuánto es esto? Y depende de la zona, depende de la época del año, pero por ejemplo, zonas como estamos nosotros, allá al sur de la provincia de Buenos Aires, que tenemos evapotranspiraciones cercanas a los 9-10 milímetros, con un suelo totalmente cargado, en un cultivo de maíz o cebolla, estamos hablando que tenemos 8 días, 9 días como para tener que volver a aplicar agua y recargar ese perfil. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que queremos medir y qué cantidades. Hoy, con el tema del Big Data, las redes y demás, toda la información disponible que hay de estaciones meteorológicas, imágenes satelitales y demás, se ha facilitado bastante el tema y se han empezado a utilizar estas tecnologías en conjunto con las un poquito más antiguas, que son el tema de sensores, sondas, monitores de humedad de suelo y demás. Pero bueno, formas de agruparlas hay miles. Yo, para hacerlo un poco más sencillo, decidí ponerlas de dos maneras. Modelos. Estos modelos son, digamos, más que nada son balances que lo que hacen es basarse en información sacada de algún lugar fuera del campo, ¿sí? De una imagen satelital, de estaciones meteorológicas que están en la zona, de pronósticos del tiempo y demás. Y los instrumentos de campo, vamos a poner que son sondas de suelo, sondas de planta o alguna estación o el antiguo tanque evaporímetro que se usaba, que lo podemos tener dentro de la chacra, que bueno, si bien tiene sus pros, sus contras o sus problemas, es una herramienta que, antes que ninguna otra, funciona. Dentro de estos modelos están los balances estándar, que es un balance simplemente, un método que está, por ahí alguno lo conoce, ¿no? Que si lo quieren buscar, hay un manual de la FAO, el FAO 56, donde se explica todo esto, que lo que yo hago es tener, digamos, a modo de una cuenta. Yo tengo mi perfil de suelo, lo tengo recargado, sé cuánta agua tengo, y a partir de ahí, con los datos de alguna estación meteorológica, voy viendo cuánta agua se me va yendo día a día, me fijo también en qué etapa tengo mi cultivo, busco en ese manual para mi cultivo el KC, que es un factor para corregir esa evapotranspiración de referencia, pasarla a cultivo, y me va dando lo que se me va día a día. Entonces, con eso, yo tengo mi perfil, le descuento lo que la planta me va sacando todos los días, le voy sumando de los aportes que yo tenga, tanto de precipitaciones efectivas o de riego, y voy llevando eso y voy marcando o voy sabiendo en qué puntos tengo que ir regando o no. Eso, digamos, es lo más, digamos, el método más antiguo. Obviamente, hoy por hoy, con el tema de los sensores remotos, más que nada imágenes satelitales, uno también ya le puede ir agregando a las determinaciones esas que uno hace del estado del cultivo o las coberturas y demás, las imágenes satelitales. Y no hace mucho la CONAE largó uno de los satélites, el SAOCOM, ahora tiene que soltar otro más,
donde van a tener una constelación de estos satélites que tienen la capacidad de acuerdo al tipo de suelo y al tipo de zona, y en la región pampeana central, de ya con una imagen satelital determinar el contenido de humedad que tengo en el suelo, con una precisión bastante aceptable. Y hoy, con el tema todo lo que es computación en la nube y demás, ya tenemos algunos modelos predictivos, que lo que hacen es juntar información de todos lados, ¿sí? Y en base a imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas, algunos datos locales de suelo y demás, también nos van diciendo, en algunos casos, de 7 a 15 días, qué necesidad de agua va a tener nuestro cultivo como para ir, no solo viendo qué es lo que tenemos que ir haciendo en el día a día, sino ir abriendo el paraguas o ver cómo podemos ir repartiendo el agua a futuro. Con, bueno, una precisión relativamente, es un pronóstico, tiene una relación, una precisión relativa. Y después tenemos los instrumentos de campo, tenemos los sondas y sensores de planta, las sondas de humedad de suelo, que acá tenemos volumétricas, y las que manejan retención. Son todas distintas tecnologías. Yo puntualmente voy a hablar de estas, que son las que mejor conozco, con las que más trabajo, y son las más comunes o las más utilizadas a nivel mundial. Pero todo esto que tenemos no sirve si no conocemos o no usamos el método viejo, que es el tema de la gravimetría. Ir, sacar la muestra de suelo, pesarla, ponerla en estufa 48 horas, ponerla en microondas y cuando llega a peso constante, sacar el contenido de humedad que tengo. Este método, obviamente, para un riego, por ejemplo, por goteo, que es el que seguimos día a día y tenemos que ir conociendo todos los días esto, no nos va a servir porque tenemos el dato siempre 2 días tarde. Pero es el dato patrón y el dato que nos sirve para calibrar el resto de los métodos. Es decir, con este vamos a estar siempre. Vamos a dedicarle tiempo, le vamos a dedicar bastante mano de obra y vamos a andar ensuciando bastante la cocina. Sí, bueno, balances dijimos eran entradas menos salidas. Entradas que vamos a manejar nosotros, puntualmente me voy a limitar a las 2 que podemos manejar. Riego, bueno, no podemos manejar las precipitaciones, no, pero bueno, son las 2 más utilizadas. Después lo que son, no nos vamos a poner a hablar de flujo subsuperficial ni aportes de la napa ni demás, porque no, son bastante complicados para medir. Y en cuanto a salidas, vamos a tomar las evapotranspiraciones de los cultivos, que es la que nosotros tenemos que seguir. En el caso de algunos equipos muy grandes de pivot, que estén por ahí con algún problema de diseño, o en caso de riego por gravedad, lo que son escorrentías, y en riego por gravedad principalmente lo que es percolación profunda, cuando se nos va el agua fuera de la zona de las raíces. Es decir, ahí vamos a tener que recurrir a esta formulita, que el agua que se me va, el agua que me lleva a mi cultivo día a día es la evapotranspiración de referencia, que la voy a sacar de alguna estación meteorológica, y multiplicada por ese Kc, que es el que nosotros vamos a sacar, que está todo tabulado de algún libro. ¿Este Kc qué es? Es simplemente un valor, un coeficiente, generalmente va de 0,3, 0,2 cuando el cultivo arranca, en algunos llega hasta 1,2, 1,1 de acuerdo al tipo de cultivo cuando está en plena demanda, y después cuando empieza ya a llegar a fin de ciclo, llega a su Kc final que empieza a decaer de nuevo. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ir siguiendo. Todo este ciclo va a ir variando y lo vamos a ir ajustando de acuerdo al punto S. Estos puntos están determinados por la cobertura que tiene el cultivo sobre el suelo. Hay algún software que nos sirve para apoyarnos o alguna imagen con algún dron o demás que nos puede ir permitiendo saber, si no lo podemos ver a campo, digamos, de manera así recorriendo el terreno, nos va a dar una pauta más puntual de qué porcentaje de cobertura tiene ese cultivo sobre el suelo para empezar a ubicarnos en qué parte, sobre todo acá, en la etapa de desarrollo, que es cuando el cultivo va creciendo, en qué parte o qué Kc podemos ir utilizando. Cuanto más precisos seamos en la determinación de esto, más precisos vamos a ser en el dato. Y obviamente todo esto se termina volcando en un Excel, que se empieza a mezclar todos esos datos y nos va a ir dando una curva donde nos va a ir tirando qué cantidad de agua vamos teniendo en el suelo. Cuando empezamos a llegar a los puntos que ya estamos cerca de 0, en 5, 6, 10 milímetros, y dependiendo de qué tipo de equipo de riego usemos, ahí es cuando tenemos que tomar la decisión del riego. Esto es, digamos, lo más antiguo, lo que se viene haciendo ya hace unos años. Le ponemos un poquito más de tecnología a esto mismo
sobre todo en España han trabajado bastante, Cuesta, Calera y demás, han visto que había una buena correlación entre lo que era este KC o este factor de cultivo con lo que es el NDVI, el NDVI calculado con una imagen de satélite. A partir de eso, lo que hicieron fue cambiar los valores de cobertura para saber y ponerle número a ese KC por los valores de NDVI. A partir de ahí, yo puedo tener con el dato de una imagen satelital, que hoy por hoy prácticamente en cualquier lugar de la región agrícola argentina tenemos una imagen cada 3, 4, 5 días. Por ahí nos puede complicar un poco más el tema de si tenemos nubes o no, pero las imágenes las tenemos. Podemos empezar a sacar mapas por ejemplo, en este caso un pivot, que está allá en Nor Patagonia, imágenes donde ya podemos empezar a tener los KC, y si uno maneja un sistemas de información geográfica, ya puede empezar a ponerle a esto los KC. Directamente empezar a hacer los balances con las imágenes satelitales. Digamos, acá ya empezamos a mejorar y a darle más precisión a la cuestión. Después tenemos los instrumentos, que acá sí ya nos vamos adentro del lote y tenemos que empezar a mirar y recorrer, que son los que tenemos en el campo. Fuera del suelo son las sondas que están midiendo otra cosa, que no es humedad del suelo. Acá tenemos las más usadas, acá en Argentina hay pocas, pero son las estaciones ambientales, las que miden correlación de torbellinos, que son unas estaciones que van dentro y por sobre el cultivo y tienen la capacidad de medir cuánto está evapotranspirando el cultivo, es decir, miden todo el vapor de agua que está saliendo del cultivo hacia la atmósfera, con una precisión muy grande. Son bastante saladitas, pero bueno, las están utilizando mucho, por ejemplo, en Chile, campos experimentales. Con esto logran tener un dato de lo que se nos está yendo minuto a minuto con bastante precisión. También tenemos sensores o sondas que van en la planta. Se están usando cámaras térmicas, imágenes infrarrojas, sensores que miden dilatación de los tallos, sensores que miden la cantidad de dióxido de carbono que va eliminando la planta y demás, que midiendo la actividad de la planta uno puede correlacionarla con bastante precisión a lo que es lo que está sacando esa planta del suelo. Y después tenemos las sondas que tenemos puestas en el suelo, los sensores que tenemos. Las volumétricas, en esta tenemos bastantes, que son las que más se están utilizando, hay bastante. La mayoría sondas de capacitancia, FDR, TDR, andan dando vuelta también las sondas de neutrones y demás, que podemos tener móviles como esta, la Diviner 2000, podemos tener de distintos tipos, fijas, que van armadas en un bloque, podemos tener únicas, que midan humedad, que midan conductividad eléctrica, temperatura de suelo, demás. Digamos, hay empresas por todos lados, pero digamos, y modelos de sonda a patada, para todo tipo de necesidad. Es decir, uno tiene que buscar simplemente la que mejor se adapte al uso que uno le va a dar. Una cosa es que estas lo que hacen es decirme la cantidad de agua que tengo en metros cúbicos por metro cúbico de suelo, es decir, el volumen de agua. No me dicen cómo está retenida ni me dicen ni cómo estoy con el tema de la sal. Si esta sonda tiene la capacidad de medir conductividad eléctrica, me va a dar un poquito el dato, puedo arrimar o aproximar el dato de cómo está retenida. Y después tenemos, que estos también son algunas bastante viejitas, que son las que miden tensión, son los viejos tensiómetros o los bloques de yeso, que lo que hacen es medirme la cantidad de agua, medirme el agua en base a cómo está retenida en el suelo. Estos son los Watermark, son sensores, ya tienen arriba de 40 años, lo mismo que los tensiómetros estos. Estos ya son más modernos, son tensiómetros con una precisión mucho mayor, un rango mucho más amplio en cuanto a lo que pueden medir, no son tan afectados por las sales como los anteriores y tienen la capacidad de que, a diferencia de estos, que yo tengo que ir y medirle el dato, estos ya los puedo loguear y puedo transmitir ese dato de manera remota y desencadenar procesos de automatismo y demás. Son tecnologías, no tienen más de 4 o 5 años. Pero bueno, estos tienen el problema que son muy afectados por las sales y de acuerdo al tipo de suelo que yo tenga, el rango de humedad que me pueden medir, en algunos casos puede ser del 50% del agua que tengo y en algunos casos pueden medirme hasta un rango de solamente el 25% de la humedad. Es decir, tienen sus limitantes. Sobre todo
en suelos con altos contenidos salinos, como son los que tenemos allá en el valle del río Colorado. Después, lo otro que tenemos que ver, una vez que ya tenemos ese dato o elegimos la manera de levantar el dato en el campo, es qué vamos a hacer con esa información. ¿Sí? Nosotros acá podemos tenerla de dos maneras. Podemos tener la información medida de forma discreta, es decir, tener medidas puntuales, voy, hago un pozo, clavo la sonda y tengo un aparatito que me va a decir el contenido de humedad que tengo en ese punto. ¿Sí? Pero tengo ese dato que es puntual. Es decir, si yo me hago un gráfico en el tiempo, voy a tener datos sueltos, puntos sueltos. Y para eso yo voy a tener que tener información extra para saber qué es esto, qué contenido de humedad representa, alguna curva de retención hídrica, algún análisis de suelo y demás. Y lo otro que no voy a tener es qué me está pasando entre estos dos puntos. Entonces los puntos ahí sueltos. O puedo agarrar y esos puntos pasarlos a que sean continuos. Es decir, ponerle un logger, ponerle un aparato que quede fijo en el campo y me vaya cada un intervalo que yo quiera, puedo ponerlo cada 5 minutos, una hora, un día, lo que a mí me haga falta, y empezar a tener esos datos más seguidos, no tengo que estar en el campo. La posibilidad de que me lo transmita, yo puedo controlar varios lugares, digamos, campos en distintas regiones, puedo tener todo controlado, y además esta transmisión remota también me permite desencadenar procesos de automatización. Yo hoy puedo poner un pivot, un equipo de riego por goteo, que empiece a regar o empiece a trabajar cuando el suelo llegue a tal punto o a tal umbral de humedad, sin tener que intervenir y no tener que andar pensando en, o sea, no dejar en manos de alguien la decisión de que ese equipo funcione. Y ya este gráfico ya lo voy a ver distinto. Es decir, esos puntos que yo tenía sueltos los voy a empezar a tener en una curva. Y ya en esta curva ya puedo empezar a ver un poco de información. ¿Qué información? Bueno, en estas curvas yo ya puedo empezar a trazar umbrales de en qué rangos me quiero manejar con la humedad, en qué rangos empiezo a tener el estrés. ¿Sí? Ya puedo empezar a ver, por ejemplo, estos escaloncitos que se ven acá es durante la noche, cuando está plano, la planta tiene los estomas cerrados, la planta no está trabajando, empieza a consumir agua, cierra de noche, de día, de noche. Cuando llega acá, ¿se acuerdan que yo les decía que consumía la mitad del agua? La otra mitad ya tiene un peaje, tiene que pagar un peaje. Ya si ustedes se fijan, la tasa esta en la que la planta va sacando del suelo agua, empieza a caer. Yo lo que quiero es que esta pendiente sea lo más pronunciada posible. ¿Por qué? Porque cuanto más agua transpire la planta, más producción voy a tener. Entonces, si yo llego a este punto en que estos escalones se me empiezan a achicar, es porque estoy teniendo algún problema y estoy perdiendo producción. A su vez, en algunos, a ver si tenemos alguna acá, en estos casos, en estos escalones, acá son 3 ondas, distintas profundidades. En estos escaloncitos yo también puedo ir viendo, si tengo alguna estación o algo, en el momento en que en alguno se achique, por ejemplo en este de acá, que se quedó más chico que este de acá al lado, acá ¿qué pasó? Pudo haber habido algún evento climático, un viento, calor, temperatura. Ya empiezo a ver si la planta tuvo en algún punto un estrés. Ya lo puedo detectar con esto. Puedo empezar a corregir, por ejemplo, riegos. Acá esto, por ejemplo, un equipo de riego donde venía regando y estaba prendido continuamente, no estaba aprovechando todo el agua del perfil. Eso es malo desde el punto de vista que estoy con un equipo andando continuamente y que también estoy haciendo que la planta no explore el suelo, le estoy dando el agua ahí, es como tener una cancha de golf. Se me va a esto y queda ahí arriba. Cualquier seca, cualquier problema, cualquier falla o rotura en el equipo, me quedo ahí. Se corrige, con esto uno lo puede corregir, acomoda las frecuencias y ya empiezo a usar todo el agua de ese perfil. Y también veo que está, por ejemplo, la roja y la azul, que son las más profundas, cómo empiezan a trabajar, empiezo a activar un poco mejor el sistema radicular de esa planta. ¿Se entiende más o menos? Entonces, un poquito me van dando ese dato, yo ya puedo empezar no solo a controlar el suelo, sino un poquito a seguir lo que está haciendo la planta, qué le está pasando a mi cultivo. Obviamente, todo esto digamos, va a requerir el uso de software, apoyarnos un poquito con algunas herramientas como para estar siguiendo eso. Como vamos con el tiempo un poquito, bueno, como para ir resumiendo. Tecnologías, tenemos varias, ya les digo, tenemos desde no pisar, digamos, desde no tener nada puesto en el campo, una imagen satelital, un pronóstico con una precisión un poco más baja,
a tener digamos, monitores que me dan una precisión muy, muy alta. En cuanto al tema de la escala, ahí vamos a tener que tener en cuenta que, por ejemplo, puntualmente lo que son imágenes satelitales y demás, yo puedo abarcar todo un lote. Cuando empiezo a trabajar con monitores que van adentro del campo, yo estoy monitoreando sectores muy chicos. Para que se den una idea, una sonda de esas que estábamos viendo, cada punto es más o menos del tamaño de una lata de gaseosa, un mate grande. No me muestrea más que eso en el suelo. Entonces yo tengo que saber muy bien, de acuerdo a qué escala quiero controlar, en qué puntos, es decir, tener un mapa de suelos detallado, y en qué puntos voy a poner esos monitores y en qué cantidades para tener un dato preciso. Controlar un pivot de 30, 40 hectáreas con un solo punto de estas zonas, y si tengo un suelo medio overo, no me va a servir de mucho. Ya tendría que por ahí relegar un poco de precisión y dedicarme a una imagen satelital que le voy a sacar un poco más del jugo que a un monitor de humedad, por más que tenga un 99% de precisión. Lo otro es la precisión. Obviamente, cuando yo quiero tener un dato mucho más puntual y más preciso, el costo y el tiempo se me van a elevar. Entonces yo tengo que empezar a buscar un equilibrio entre la precisión, costos y la mano de obra o el tiempo que yo tengo para procesar esta información. El otro tema es el tiempo que yo tengo, el tiempo entre muestreos de datos. Riego por gravedad. Yo con tener un dato cada 3, 4 días a mí me sirve. Un riego por goteo, por ejemplo, en cultivos de fruta fina o donde estoy manejando estrés controlado y demás, yo ahí voy a estar queriendo manejar el dato prácticamente día a día. Entonces ahí voy a tener que ver qué sistema se me va a adaptar mejor a mí, digamos, a mi requerimiento. En cuanto a lo que es las inversiones que tenemos en esto, ya les digo, hoy por ahí no sé en qué costo andará. Hay, bueno, imágenes satelitales, por supuesto, son gratis, sistemas de información geográfica son gratuitos, datos meteorológicos también. Lo que necesito es tiempo para procesar todo eso. Tenemos aplicaciones dando vuelta, hay muchas, que directamente ya nos tiran el dato de cómo estamos, nos brindan ese servicio y nos tiran algún pronóstico. Y en cuanto a lo que es el tema de monitorear la humedad a campo, estamos hablando que un punto que nos controle, digamos, a 3 profundidades distintas, que nos transmita los datos y demás, estamos hablando que cada estación de esas tenemos un costo de 500, 600 dólares para arriba. Es decir, tenemos que ir pensando bien la cantidad o cómo ir distribuyendo todo eso como para tratar de mantener los costos relativamente acordes. Y lo otro, esto no hay que tenerle miedo, no es chino. Es muy sencillo, lo único que hay que dedicarle es un poco de tiempo al principio, tratar de mirar, de aprender, seguirlos y la información que nos va a dar es muy, pero muy útil. Para que se den una idea, hoy en un pivot de 40 hectáreas, con maíz, un punto de monitoreo, con el ahorro de agua que hacen en el primer año, lo tienen que estar pagando y tiene que estar sobrando. Más o menos de esos beneficios estamos hablando. Así que hasta acá llegamos, no sé si... Bueno, muchas gracias Alejandro. Abrimos un espacio de 15 minutos. Levanten la mano y le van a acercar un micrófono para realizar la pregunta. Valores similares de selenium que al trigo pan, pero muy por debajo del gluten index. Otra investigación también reciente por parte de investigadores del Reino Unido. ¿Tú qué tipo de sonda recomendarías para chequeo de la precisión del balance hídrico? O sea, que te permita muestrear relativamente rápido varios lugares de un pivot relativamente overo, digamos. De un pivot bastante overo. Sí, o relativamente, digamos, con 3 zonas, ponele. Haciendo un balance o usando la sonda, manejarlo. Usando el balance y tener la sonda para chequear la precisión del balance, digamos, porque no siempre tenés la oportunidad que se te llene el perfil y arrancar de cero, o sea. Lo ideal, te diría, si querés ir controlando ese balance y darle precisión, es ir y sacar la muestra y con la estufa. Eso sería lo ideal, va a ser más preciso que la sonda. Ahora, en cuanto a lo que es la sonda, tenés 2 opciones. Vamos a buscarla por acá.
Decía, ¿cuál recomendás tú en función de...? Mirá, tenés dos opciones. Esta, es la más usada es esta. El problema de esta sonda, se deja un tubo que va puesto en el suelo, fijo, que es donde entra esa sonda. Entonces vos podés desparramar en tantos puntos como quieras unos tubos especiales de PVC que vienen para esto y vas y controlás. Es sacar una tapa, poner ese capuchón, bajar y sacar y ya tenés el dato. Esta es una. La ventaja que tiene esta es que vos podés moverte por todos lados y lo que tenés que dejar instalado son los tubos. Ahora, si eso va a quedar medio fijo, no te vas a andar moviendo, estas sonditas de acá que tienen un costo de 100, 110 dólares. Lo que se puede hacer es dejar esas sondas en distintos puntos enterradas con alguna cajita que el cable queda afuera y después ir con un aparatito de mano y medirlas. Cualquiera de estas dos me va a servir va a servir para eso. Las dos funcionan. Pero bueno, ya directamente ya se puede pasar a manejar el equipo con esto y no tener que hacer el balance o acompañarlo el balance. Pero si es para controlar el balance, lo ideal es siempre ir, sacar la muestra y pesarla. Los balances tienen como gran limitante la predicción. Normalmente no predicen, entonces... Ningún método. Los métodos que predicen lo que hacen es tomar datos antiguos, estadísticos, procesarlos y usan los datos de temperatura media, máxima y mínima de un pronóstico del tiempo a 15 días y con eso calculan y las curvas, el KC va a ir aumentando de manera lineal, ya lo conocen, saben cómo puede ir progresando, pero después están adivinando el tiempo. Entonces van a tener tanta precisión como tenga el pronóstico del cual sacan el... O sea que lo que es predecir lo que va a pasar es medio complicado. Incluso, yo con esto, vamos a esta que está más larga, yo puedo ir teniendo una predicción de lo que va a ir pasando, pero el clima no lo manejamos y en el medio puede pasar otra cosa. Pero para apoyo de eso, cualquiera de esas sondas de capacitancia te van a dar. O una por ejemplo una Diviner 2000, que es la más usada para eso, que es la móvil. Si tenés muchos puntos, te recomiendo esa. Si es para uno o dos puntos en un pivot y que ya el pivot es tuyo, lo vas a manejar y está fijo ahí, por ahí estas tipo tenedor, dejarlas clavadas y ya dejarlas listo. Ya con eso vas a tener Después hay que ir a encontrar a dónde estaban enterradas. No es fácil eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Alejandro, mil gracias por la info. Muy buena charla. Te despedimos con este aplauso.